Y por su carisma y su enorme sentido del humor, pero justamente por eso, Valentina, nos conectamos con el padre Arturo Arreaza, quien es rector de la Universidad Católica Andrés Bello, quien es sacerdote también jesuita, para entender todo esto, qué significa todos esos cambios que dejará para la historia el Papa Francisco y también para entender un poco qué esperar mañana en este funeral. Padre Arturo Arreaza, bienvenido, gracias por acompañarnos y un saludo desde Colombia. Saludos desde Venezuela también, un placer poder conversar con ustedes. Como tú acabas de decir, yo creo que ha sido un pontificado que ha significado simbólicamente muchas cosas dentro de la iglesia y signos de presencia de muchísima cercanía. Creo que recuerda mucho a Juan 23 en algunas cosas, porque también fue un pontificado que cambió a la iglesia dramáticamente, en el sentido de cercanía, en el sentido de ayornamiento, como le decía Juan 23. Pues bueno, este pontificado yo creo que hizo honor a esa historia que nos dejó Juan 23 y que de alguna u otra manera planteó justamente esto de cómo hacemos una iglesia mucho más cercana a los grupos vulnerables, a los grupos pobres, una iglesia también abierta, una iglesia que dialoga con otras religiones, que dialoga con otras realidades distintas a sí misma, lo que no significa que cambia sus ideas, sino que es capaz de dialogar, encontrarse, generar humanidad. Y creo que eso ha sido el pontificado de Francisco. Además, un pontificado que ha subrayado, como tú dijiste, los elementos de humildad, pequeñez, el hecho del tipo de carro que él utilizaba. De hecho, el último signo que él tuvo en la Semana Santa de aparecer vestido de pantalón y camisa, con su bombita de oxígeno, en una silla de rueda, transitando por el Vaticano, pues por la iglesia de San Pedro, para ir a orar. Pero como un fiel más, prácticamente así, convirtiéndose en un fiel más y en un cristiano más, y que nos recuerda mucho una frase hermosísima de San Agustín, que le dice a su comunidad que con ustedes tengo el honor de ser cristiano y para ustedes tengo el deber de ser obispo. Y esa forma de relacionarse con la comunidad cristiana la marcó desde un muy primer momento. Uno tiene que recordar a ese Francisco ese 13 de marzo asomarse al balcón del Vaticano como nuevo papa y pedirle al pueblo que lo bendijera. Normalmente la tradición es que el Papa es quien da la bendición al pueblo, y claro que lo hizo, pero primero le pidió al pueblo que orara por él, que lo bendijeran en la misión que él estaba recibiendo como nuevo obispo de Roma, y después de recibir la oración del pueblo, él le da la bendición. Este modo de actuar, en donde reconoce con sencillez su función y su misión dentro del conjunto de la iglesia, es lo que él ha llamado sinodalidad, y sin duda que ha marcado un estilo muy novedoso en toda la iglesia. Padre, muchísimos cambios que estábamos conversando aquí antes de saludarlo, incluso después ya de fallecido, pues estamos viendo todos los cambios que él mismo quiso implementar, por ejemplo, en todo los funerales papales, pero hay uno que ha llamado mucho la atención y es que justamente eligió el Papa Francisco ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, fuera de Ciudad del Vaticano, algo que no es común. ¿Por qué escoge el Papa Francisco este lugar? Según él mismo dijo, y es cierto, mira, cada vez que él salía de viaje, él iba a la iglesia de Santa María Mayor, porque es como primero es una de las iglesias más antiguas de Roma y evidentemente rememora a las primeras comunidades cristianas y se la dedican justamente a María. Y él era realmente un gran devoto de María. Él entiende en la espiritualidad ignaciana un tema fundamental, que a Jesús le llegamos a través de María, que María nos pone con su Hijo, es lo que nos enseña Ignacio de Loyola, los jesuitas, y de alguna u otra manera él sigue esta enseñanza y este camino espiritual, y por lo tanto él se pone bajo la advocación de María. Ponerse bajo la advocación de María hace que desde joven él dice que él tenía pues ciertamente el deseo y uno de sus espacios para ir a orar era justamente la iglesia de Santa María Mayor, y posteriormente, ya siendo papa, cada vez que él iba a salir de viaje o regresaba de un viaje, recordamos cómo él iba y ponía unas flores
delante de la Virgen del pueblo romano. Y era una forma, pues, de agradecerle a la Virgen la protección y el acompañamiento que él sentía de parte de la Virgen. Pues bueno, su último gran viaje, que es pues también lo pone bajo la advocación de la Virgen y por eso decide ser enterrado en esa basílica. Padre, a propósito de esos viajes, el Papa Francisco hizo más de 60 viajes oficiales, casi que una parte importante, 11 al menos, fueron en la región de Latinoamérica, una región a la que siempre estuvo pendiente, a la que siempre estuvo enviándole muchos mensajes de reconciliación, de buscar la paz, de impulsar esos procesos de diálogo. Digamos, la fase política o la parte política del Papa Francisco siempre estuvo presente, no fue algo que dejó atrás luego de haber sido elegido Papa. ¿Qué qué representa ese legado precisamente en el ámbito político, en especial a países como Colombia, como Venezuela, durante todos esos mensajes que estuvo enviando y también las visitas que hizo? Sí, yo creo que es un hombre que efectivamente intentó buscar abrir caminos de diálogo, incluso en contextos muy complejos. Le tocó sin duda en Argentina, en el contexto de la dictadura que sufrió ese país. Le tocó sin duda en un contexto también complicado políticamente en Argentina siendo arzobispo. Y creo que fue la línea que él trató de continuar como sumo pontífice, como tú acabas de decir, en América Latina, en el contexto colombiano, e incluso en el contexto nicaragüense que ha sido tan difícil, el contexto venezolano que ha sido muy complicado y nos ha sabido acompañar recibiendo el episcopado, recibiéndonos a nosotros los sacerdotes. Yo tuve la oportunidad de conversar con él en la Congregación General de los Jesuitas en torno a la situación venezolana, siempre mostrando mucha preocupación, pero también invitando constantemente a que teníamos que abrir puertas al diálogo y encontrar caminos de diálogo. Creo que esto mismo le tocó hacer en situaciones tan dramáticas como la guerra entre Rusia y Ucrania o la situación de Gaza, y él constantemente tratando de abrir una puerta, un camino, una oportunidad para el diálogo y para la humanidad. Creo que ese fue su mensaje, esa fue su forma de enfrentar las situaciones de conflicto político. No era negando el conflicto político, sino diciendo que cualquier conflicto político tenía como salida la negociación y el diálogo. Y en eso se empecinó fortísimamente. Uno de los éxitos más importantes, podemos recordar, fue la posibilidad de que Estados Unidos y Cuba pudieran en algún momento restablecer relaciones diplomáticas. Lamentablemente, ese camino de nuevo se cerró, pero yo creo que por lo menos hubo algunos pequeños espacios en donde efectivamente él logra ver caminos de cómo el diálogo efectivamente funciona y ayuda. Y uno de los ejemplos más hermosos fue el diálogo interreligioso que alcanzó incluso al mundo musulmán. Y por eso uno llega a ver incluso gente del budismo y de otras religiones orar y agradecer por la figura de Francisco. Son las 8:34 de la noche. Estamos hablando con el padre Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Y bueno, empieza también un proceso, como cada vez que fallece un papa, que es el cónclave. Padre, por supuesto, esto es un proceso que se hace en medio de un hermetismo absoluto. Están a puerta cerrada los cardenales. Ya han llegado a Roma un total de 149 del total de los 252 que compone el colegio cardenalicio, aunque solo 133 van a poder votar porque son los que tienen menos de 80 años, que es una de las reglas indispensables. Por supuesto, empieza el mundo entero a preguntarse quién será el sucesor de Francisco, y no sé usted desde allá, desde Caracas, cómo lo ve, desde su comunidad. ¿Quién podría llegar? ¿Llegará alguien que de pronto siga el papado de Francisco? ¿Llegará alguien más conservador? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, mira, yo lo primero que creo es que va a ser muy importante este proceso posterior al funeral de Francisco, que son lo que llaman congregaciones generales, que ya están ocurriendo, de hecho, en donde los cardenales se están reuniendo. Y pues las primeras reuniones son para decidir este tipo de cosas, bueno, cuándo va a ser el funeral, cómo va a ser, cómo lo vamos a llevar, este tipo de primeras decisiones de carácter más de orden práctico que ocurren en torno a un funeral y que también ocurren incluso en nuestras familias cuando alguien fallece, pues. Pero una vez que terminemos este proceso, que fundamentalmente termina mañana, hay un novenario de misas. Pero durante ese novenario de misas, además de las misas por el Papa difunto, hay unas reuniones de todos los cardenales. Estas reuniones no están en el contexto estricto del cónclave, aunque también son secretas. Y en ellas los cardenales hablan en torno a la situación de la Iglesia. Se van a escuchar unos a otros.
y van a haber participaciones en los distintos cardenales en donde se van a señalar pues las fortalezas, pero también las debilidades, los riesgos que hay dentro de la iglesia, las amenazas que están apareciendo dentro de la iglesia, las oportunidades que existen, cuál deben ser las líneas estratégicas que en este momento y bajo este contexto la iglesia tiene que asumir, lo que el Papa ha dejado delegado y hay que continuar, o eventualmente hay ahora cardenales que también piensan que hay cosas que cambiar o modificar, es decir, cada cual se va a tener que expresar con libertad y sus hermanos cardenales los van a escuchar. Y eso hará una primera aproximación del cuerpo de cardenales sobre dos cosas fundamentalmente. Lo primero, en qué cosas parece que hay acuerdo. Es decir, los cardenales se van escuchando y las cosas que se empiezan a repetir o que empiezan a tener peso en ese grupo de personas que se están reuniendo, empiezan a ser un peso específico de, mira, esto es lo importante, esos son los temas. ¿Por qué? Porque lo están repitiendo varios cardenales, muchos venidos de lugares muy distintos del planeta y que por lo tanto van haciendo una voz de la iglesia universal, no solamente de un sector o de un lugar, sino que es una voz universal de la iglesia que desde Asia, América Latina, América del Norte, Oceanía, África, Europa van hablando. Y por el otro lado, también ellos al escuchar a sus hermanos, pues se van haciendo una idea de quién podría ser el sumo pontífice. Porque en el fondo pues coinciden, tienen la sensación de que sienten coincidencia con lo que algún cardenal en particular está planteando y el modo como él ve que hay que llevar adelante pues la función o la misión de sumo pontífice. Entonces, bueno, esto en el fondo va a ser un momento muy importante en donde van a estar todos los cardenales. Y están todos los cardenales porque aunque los que no votan parecería que no tuvieran importancia, sí, sus opiniones tienen importancia y además entre unos y otros hablan y conversan. Una vez que se cierra ese periodo, entiendo que el día más o menos 5 o 6 de mayo es que empezará en propiedad el cónclave. Y esto ya es una segunda fase porque habla de esos 133 hombres que tú acabas de señalar, que son los que tienen derecho a voto, esos son los que se van a encerrar, vamos a decirlo así, porque efectivamente vamos a ver la escena en la Capilla Sixtina, en donde ellos entran procesionalmente y vamos a oír el extra omnes fuera todos los que no pertenecen a este cónclave, se cierra la puerta y empezará el mecanismo de votación prácticamente de manera inmediata. En donde ellos, pues en una papeleta van a ir poniendo los nombres, probablemente seguir escuchando nombres es lo que va generando un consenso en el cuerpo de cardenales que en algún momento tiene que llegar a las 2/3 partes para que se defina quién es el nuevo papa. Por lo tanto, el nuevo papa es un hombre que tiene que generar mucho consenso en ese colegio de cardenales, porque no es por una mayoría simple o circunstancial de votos, sino que requiere las 2/3 partes del colegio para que efectivamente esa persona se pueda convertir en el sumo pontífice. Padre, tal vez la última pregunta que me queda, los últimos 5 cónclaves han durado poco. El del Papa Francisco empezó el 12 de marzo, terminó el 13 de marzo, fueron 5 rondas de votación. El del Papa Benedicto XVI en el año 2005 comenzó el 18 de abril, terminó el 19, fueron 4 rondas de votación, pero también duró básicamente un día. El Papa Juan Pablo II comenzó el 14 de octubre de 1978, terminó 2 días después. El del Papa Juan Pablo I comenzó el 25 de agosto y terminó el 26. ¿Cómo ve usted en este momento ese consenso dentro de los cardenales? ¿Usted cree que tendremos también un conclave de 1 o 2 días o de pronto podría extenderse un poco más? Bueno, es difícil decirlo, es difícil saber qué nivel de consenso. Ellos se han encontrado ya varias veces, no es un colegio que se desconoce. Han trabajado en el tema de la sinodalidad y varios de ellos se conocen. Y por el otro lado, un buen número de ellos ha sido nombrado por Francisco, en un número muy, muy importante, lo que no significa que son pro Francisco, porque esa no es la idea de un papa. Un papa nombra a personas que le parece que son capaces de llevar adelante la misión de elegir a un pontífice y eventualmente también de aconsejar al pontífice, incluso aquellos que podrían tener diferencias, pero cuya opinión a él le parece que son importantes, centradas y capaces de aportar en la iglesia. Entonces, bueno, pero eventualmente es innegable que muchos de ellos, pues, en la mayoría de los casos ya se conoce y han trabajado juntos, por lo que yo esperaría, Dios mediante,
posiblemente el mismo proceso que hemos vivido en los anteriores cónclaves, que sea un cónclave relativamente breve, que en un par de días nos permita tener un nuevo sumo pontífice dentro de la Iglesia. Pero eso solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Estamos hablando con el padre Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, sacerdote jesuita, abogado, politólogo, defensor de derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos. 9:42 de la noche allá en Venezuela. Muchísimas gracias.